corazón que les compartiera un mensaje titulado Cuando lo poco lo es todo. Y la base bíblica se encuentra por ahí en uno de los evangelios, en este caso el evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44. Cuando lo poco lo es todo. Y es la historia precisamente de esta mujer pobre que fue al templo y depositó 2 moneditas. Y está muy interesante la escritura. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44 dice: Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Cuando lo poco lo es todo. Y quiero empezar con algo gracioso. Me encontré por ahí algo para compartirle. Un pastor le preguntó a Dios: Señor, ¿es cierto que para ti 1000 años son como un segundo? Sí, hijo. ¿Y 1,000,000 de pesos como un centavo? Exactamente. Entonces, ¿me das 1 centavo? Claro, espera 1 segundo. Cuando lo poco lo es todo. Déjeme le platico un relato interesante. ¿Cuándo fue la última vez que diste algo que realmente te dolió soltar? En una iglesia pequeña, durante un servicio especial de ofrenda, el pastor habló sobre confiar en Dios y dar con el corazón. Mientras la canasta pasaba de mano en mano, la mayoría daba algo, algunos poco, otros más. Pero en una de las filas un niño estaba inquieto. Miraba la cesta, la canasta, y apretaba algo en su mano. Era un billete de $5. No era mucho para un adulto, pero para él era todo. Lo había ahorrado por semanas para comprarse algo que quería. Cuando la canasta llegó a él, dudó por un momento, miró el dinero, miró al frente y finalmente lo soltó. Lo dejó caer en la ofrenda. Después de servicio, su madre le preguntó: ¿estás seguro? Ese dinero era tuyo. Y el niño respondió algo que marcó a todos los que lo escuchaban: sí, pero quería darle a Dios algo que sí me costara. Eso es exactamente lo que Jesús estaba observando en el Evangelio de Marcos capítulo 12. Muchos daban, pero sin sentirlo, y una vida dio y le costó todo. No es ofrenda hasta que deja de ser cómodo y empieza a ser un acto de fe. Me puse a buscar las equivalencias de lo que eran 2 blancas, 2 monedas, que fue lo que esta pobre viuda enferma y ya mayor dio para el tesoro del templo. 2 moneditas que, traducidas a términos actuales, sería cada monedita de 2 pesos. En los tiempos bíblicos, un denario era el sueldo mínimo de una persona, y la blanca era una 64ª parte de un denario. Entonces, equivaliendo a pesos de los de nosotros, diríamos 2 pesos. La pobre viuda depositó en la alcancía de las ofrendas 2 pesos. Ahí la vemos en la imagen. Y Jesús estaba mirando a todos los que depositaban. Había ricos que depositaban grandes cantidades de dinero. Pero Jesús notó a esa pobre viuda que depositó 2 blancas, o sea, 2 moneditas de 2 pesos, traducidos a términos actuales. Una ofrenda, cuando se trata de Dios, no es limosna, sino algo que damos con esfuerzo y de corazón. Los judíos habían desarrollado muy bien la generosidad con el templo y con Dios, pero una viuda pobre lo rebasó a todos. Dio todo lo que poseía.
me puse a investigar en la historia, en los tiempos de Jesús, acerca de la pobreza extrema. Increíblemente, pero la mitad de la población vivía en pobreza extrema. Saqué los datos de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es una ciudad bendecida. Abunda el trabajo. Y la población en pobreza extrema es 1 de cada 100. En los tiempos de Jesús eran 50 de cada 100. ¿Qué expectativa tenía una viuda anciana, sola, triste, pobre para subsistir? En aquella época eran muy limitadas los accesos que podría tener. Ahora los gobiernos de gran parte del mundo han creado programas de ayuda para los adultos mayores. Por cierto, me llamó la atención de que hoy se calcula que el 13% de la población es adulto mayor y en el 2070 va a ser el 35% de la población. ¿Cómo le van a hacer los sistemas de pensiones para tanta gente que vamos, pero que volamos para allá? Yo sé que usted no. Pero ¿cómo le van a hacer para sostener el sistema de pensiones? Ahorita hay 17 millones que están en esta categoría y la mayoría son apoyados por una beca o por una ayuda de bienestar que les dan 6,400 pesos, tengo entendido. Y ayuda mucho a la gente, sobre todo a la gente humilde. Pero en esta época, en este momento de la historia, no había prácticamente nada de parte del gobierno. Había la ley que establecía que los campos de cultivo no se debería de cultivar todos, se deberían de dejar las esquinas, que era más o menos el 11%, precisamente para los pobres, para las viudas. Esto actualmente lo observan los menonitas, y a los pepenadores les va muy bien en territorio menonita porque cosechan trigo, cosechan frijol, cosechan maíz, que los menonitas dejan precisamente porque era una ley bíblica, en este caso para apoyar a los desamparados. Pero quitando eso, no tenían absolutamente nada. Entonces esta mujer va al templo, está en la fila para depositar la ofrenda. No había un momento en que se pidiera la ofrenda, la gente depositaba en las cajas de las ofrendas constantemente, los peregrinos que viajaban a Jerusalén, y ahí depositaban su ofrenda, sus monedas, lo que tenían o lo que querían compartir con el templo y con Dios. Cuando esta mujer se forma en la fila y se mete la mano en la bolsa, encuentra que lo único que poseía eran 2 moneditas de 2 pesos. Les pregunto, en nuestra época, ¿para qué nos alcanzan 4 pesos? El estacionómetro, bueno, esa funciona hasta de 1 peso, nos da 15 minutos. ¿Para qué más nos alcanzan 4 pesos? ¿Chicles? ¿Qué se puede comprar con 2 pesos en la tienda? Con 4 pesos. ¿Qué se puede comprar? Una rebanada de salchichas, no creo que cueste tan poquito. ¿Qué se puede comprar en la tienda con 4 pesos? 2 picafresas. 2 picafresas valen 2 pesos cada una. A lo mejor unos chicles, a lo mejor para el estacionamiento y párele de contar. La moneda nuestra está tan devaluada y las cosas tan caras que cada vez que el ama de casa va a la tienda viene sorprendida. ¿Cómo subieron los productos de cantidades extraordinarias? Y eso que vivimos en una época de inflación controlada. En la época de los 80s, de los 90s, las cosas subían todos los días. Me llamó la atención, mandamos a hacer estas sillas con los menonitas y nos dieron un precio, aproximadamente de 1,500 pesos. Hace poquito les llamé para pedirles más, 30 más, y me dieron el mismo precio del año pasado. Entonces,
Se me hizo muy padre que no hayan subido de precio cuando lo normal es que las cosas están subiendo y subiendo mucho. Entonces, decía yo, hay 17 millones de adultos mayores, el 13% de la población. Entre la gente más pobre en México, un buen porcentaje se calcula que gasta el 36% en alcohol y cigarros, aproximadamente 900 pesos por semana. ¡Qué desperdicio de dinero! Pero cuando llega el tiempo de la ofrenda, buscamos la monedita más pequeña. El salario mínimo anda en 2,000 y cacho de pesos. Pues de esos 2,000 y cacho, una porción importante de la gente humilde se gasta 900 pesos en alcohol y cigarros. ¿Cómo es que pueden salir adelante con esa carga tan grande? No de un impuesto, sino de un vicio. Un vicio que los tiene atados, que los tiene subyugados, que los tiene controlados. Desafortunadamente, esta es la realidad de tantas y de tantas y de tantas personas. 36% de su ingreso se les va en vicios. Y súmenle las drogas, súmenle las apuestas, súmenle todo ese tipo de cosas y yo creo que llega a la mitad de su salario. ¿Cuándo podrá abandonar la pobreza una persona con estas características? Por eso cuando el predicador decía, Dios cambió los litros de tequila por litros de leche para mi familia, yo lo celebro. Cuando Dios llega a una familia, cambia y transforma todo. Y el aspecto económico es fundamental, porque ahora hay comida en la casa, ahora hay tenis para los niños, ahora hay zapatos para los hijos, ahora hay ropa para la esposa que antes no existía porque todo se iba en vicios. Vicios que te atan, vicios que te destruyen, vicios que te doblegan, vicios que te asfixian. Entonces, entrega total no se trata solamente de dinero, sino de disposición, tiempo y sacrificio. Un activo cristiano dedica solo el 3% de su tiempo a Dios, asistiendo a la iglesia, haciendo un devocional en casa y servicio comunitario. Lo ideal sería el diezmo de nuestro tiempo, 1 hora y media diaria para Dios. Estamos hablando de cristianos dedicados. Estamos hablando de cristianos comprometidos. Sacamos las cuentas y dedicamos el 3% de nuestro tiempo a Dios. El 3% para servir al prójimo, el 3% para leer la Biblia, el 3% para orar, solamente el 3%. Lo ideal es que dedicáramos el 10%. Pero la vida moderna nos roba el tiempo, como los vicios le roban el dinero a tantas personas. Yo me quedé estupefacto, si usted lo puede ver de esa manera, sorprendido, en un estudio que se hizo en México. ¿Cuánto tiempo dedicamos los mexicanos en promedio a las pantallas? Sea celular, sea tableta, sea computadora, sea televisión. ¿Cuánto tiempo en promedio diario cree que le dedicamos a las pantallas? Por aquí dijeron 1 hora y media. 6 horas. 6 horas por acá. ¿Por acá? 7 horas. Celular, tableta, computadora, televisión. Y a la mejor parte de ese tiempo estamos trabajando, pero son 7 horas diarias dedicadas a las pantallas. Los datos son sorprendentes. Dedicamos nuestro tiempo y energía de forma desproporcionada. A las pantallas 7 horas. Desbloqueamos el celular 96 veces diarias. Ya ni nos damos cuenta cuando desbloqueamos el celular, pero según los estudios son 96 veces en el día.
que desbloqueamos nuestro celular. Trabajamos 9 horas, 8 o 9 horas en promedio. Le dedicamos 20 minutos al ejercicio en promedio. Y los cristianos comprometidos le dedicamos 20 minutos a Dios. Pero la mayoría no le dedica nada. Somos una sociedad sedentaria. No nos gusta hacer ejercicio, no nos gusta practicar deportes, no nos gusta caminar. Hay sus debidas excepciones. Yo estoy hablando de promedios. Nuestra vida está desbalanceada. Demasiado tiempo a las pantallas. Demasiado tiempo a estar sentado, acostado, o viendo la tele, o viendo la pantalla del celular, y poco tiempo para caminar, poco tiempo para hacer ejercicio, poco tiempo para practicar un deporte, poco tiempo para servir a Dios. Aparte de venir a la iglesia, como lo hizo este domingo, y por lo cual le felicito, ¿qué más hace usted para Dios? ¿Visita a un amigo en problemas? ¿Le manda un mensaje a aquella persona que perdió un ser querido? ¿Visita el hospital para acompañar a algún amigo, algún familiar? ¿Ha visitado un centro de rehabilitación para animar a una persona que está saliendo de las adicciones? ¿Le da una moneda a la persona que está ahí pidiendo comida? ¿O simplemente lo pasamos por alto? Vivimos en una sociedad que es egoísta. Todo para mí, primero yo, después yo y al último yo. Y tenemos poco tiempo, pocas energías y pocos recursos para dedicarlos a Dios. Si me pasas la otra imagen, por favor. El tiempo se nos va en las pantallas. Yo me quedé sorprendido con este dato. 7 horas diarias, casi una jornada de trabajo, se nos está yendo diariamente en las pantallas. Deberíamos de utilizar parte de ese tiempo para servir a Dios, para estudiar su palabra, para orar, para servir a los demás, para visitar los hospitales, para hacer viajes misioneros, etcétera, etcétera. Debemos de renovar nuestra mente y transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Las dos monedas tienen mucho que decirnos. Desprendernos de ellas cuando son lo único que tenemos es un gran sacrificio, pero lo podemos hacer en la confianza de que Dios no se queda con nada, y lo que demos para su reino se nos devolverá con creces. 2 moneditas en la ofrenda, ¿qué representan para el tesoro del templo? 4 pesos. No nos ayudan mucho a pagar la luz, no nos ayudan mucho a pagar el agua, que esta ocasión nos llegó por 1,500 pesos. ¿Cuántas viudas necesitamos para pagar el recibo del agua? Muchas. ¿Cuántas viudas necesitamos para pagar el recibo de la luz? Muchas. 4 pesos no representan prácticamente mucho o prácticamente nada para el tesoro del templo, para el tiempo de aquella época y para nuestra propia época también. Pero para quien lo da, para esta mujer anciana y viuda, representaba todo lo que tenía. Cuando salió de ahí y regresó a su casa, ¿qué comió? ¿Qué cenó? ¿Tendría algo para compartir? ¿Tendría algo para cenar? La historia nos cuenta del gran profeta Elías, que cuando había hambre por la escasez de lluvias en la tierra, Dios lo mandó a Sarepta de Sidón. Y ahí se encontró con una mujer que, por cierto, también estaba sola, tenía un hijo y tenía la disposición de ayudar, pero no tenía el dinero para hacerlo. El profeta le dijo: traigo mucha sed, ¿me podrías dar agua? La mujer entró, le llenó un jarrito de agua y se lo dio. Y me imagino que se lo tomó con mucho interés y con mucha ansiedad. Cuando terminó de beber el agua, le dijo a la mujer: ¿no tendrás algo de comer para mí? Vengo del desierto, he caminado durante muchas horas y traigo mucha hambre.
Aquella mujer le dijo, con gusto lo haría, pero sabe Dios que estoy recogiendo leños para preparar la última comida que tengo para mi hijo y para mí. Y después de esto nos vamos a dejar morir. Esto no lo podemos entender en nuestra época. Nuestra época es una época de abundancia. Entramos a nuestra alacena y hay muchas cosas para comer. Abrimos el refrigerador y frecuentemente tenemos más de lo que necesitamos. Ahora en la época de pandemia, donde se cerró todo, se desperdició muchísima comida, porque comprábamos y no consumíamos tanto de lo que teníamos en casa. Pero imagínense una época donde el 50% de la población vive en pobreza extrema, donde no llueve y tiene 3 años sin caer una gota de lluvia. ¿Cómo estaba la economía? ¿Cómo estaba la cuestión de los alimentos? Una situación parecida a lo que ocurre actualmente en Gaza, en aquellos lugares atacados y afligidos por la guerra. Cuando el profeta le dijo a esa mujer, haz lo que has dicho, pero prepárame a mí, uno diría, ¿qué profeta tan abusón? ¿Cómo lo podría usted calificar? ¿Ventajoso? ¿Abusón? A ver, díganme sinónimos. Mañoso, hambriento, aprovechado, egoísta, y le podemos sacar muchos sinónimos y muchas malas palabras más. Pero la palabra profética fue: el aceite de la tinaja no disminuirá, ni la harina que tienes se acabará hasta que Dios haga llover sobre la tierra. Cuando esta mujer recibe esa palabra, se le ilumina su mente espiritual y dice, de todas maneras nos vamos a morir de hambre, ¿qué está de más compartir el pan con este forastero? Y cuando lo compartió, se produjo el milagro de la generación de la harina, de la generación del aceite, de la multiplicación. Dios no se queda con nada. Responde al 100 por 1. Y cuando esta mujer en la mañana, a mediodía, en la noche, iba a su alacena, siempre había harina y siempre había aceite. La palabra de Dios se estaba cumpliendo. Les pregunto, ¿alguna vez en su existencia moderna se han quedado sin comer porque no tienen nada absolutamente en su casa? A lo mejor algunos sí, pero la mayoría no. Dios es fiel, Dios provee, Dios sustenta, Dios multiplica, Dios hace maravillas, Dios hace señales y se multiplican nuestros recursos con las 2 moneditas que depositamos o los tiempos de servicio en los cuales actuamos, y Dios recompensa al 100 por 1. Encontré otros datos interesantes. En México se ahorra el 6% de los ingresos y se invierte solamente el 2%. Los cristianos donan en promedio el 2% a su iglesia o instituciones de caridad. El ideal del diezmo solo lo dan el 5% de los congregantes. ¿Cómo contrasta con la escena que presenció Jesús cerca de la caja de las ofrendas, donde los ricos daban grandes sumas y la viuda pobre todo lo que poseía? Fíjese el estudio. Destinamos el 2% de nuestros ingresos a la obra de Dios, sea que depositemos en la iglesia, sea que ayudemos a una persona en la calle, sea que compartamos un burrito, es apenas el 2%. Esta mujer se estaba desprendiendo de 2 monedas que eran todo su sustento, y nosotros en nuestra época moderna destinamos el 2%. Dicen que en Estados Unidos se destina más dinero para disfraces de Halloween que para toda la obra de cristiana en el mundo, de las misiones.
La gente invertimos los tiempos, invertimos los propósitos, invertimos los recursos, invertimos los dineros. Pero esta mujer nos enseña a dar con el corazón, a dar con disposición, a dar con entrega y a dar con pasión, con disposición y de todo corazón. Dar una mínima parte de lo que nos sobra es la costumbre, pero necesitamos renovar nuestra mente en tiempo, dinero y dones de servir al Señor con entrega y pasión. Que las dos moneditas nos inspiren y nos motiven. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, dar hasta que duela. ¿Encontró esa frase? Dar hasta que duela. Dar hasta que duela. Pásenme la otra imagen, por favor. Compartir con el necesitado. Llevar aliento al que lo requiere. Compartir con el hambriento. Dice la Biblia que al final de los tiempos unos van a estar a la izquierda y otros a la derecha. Y les va a decir a los de la izquierda: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve forastero y no me ayudaste, desnudo y no me cubriste. Y la gente le va a contestar: ¿cuándo ocurrió eso? Y Jesús les va a decir: por cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeños, tampoco a mí lo has hecho. Tenemos que activar nuestra fe, tenemos que activar nuestros dones. Yo celebro la vida de Gil, la vida de Adán, la vida de Reyitos, que siempre están dispuestos a apoyarnos en todo lo que se requiere aquí en la iglesia. Que pasan horas trabajando en los desperfectos y yo celebro sus vidas. En tiempo, disposición y esfuerzo. El ahorro del 6% y la inversión del 2% reflejan una cultura basada en el temor al futuro. La viuda rompió el sistema porque su seguridad no estaba en las monedas, sino en el Dios del templo, con la confianza de que Dios no busca vaciar nuestros bolsillos, sino llenar nuestros corazones, recordándonos que aquel que alimenta las aves del cielo nunca dejará en vergüenza nuestra fe. La otra imagen, por favor. Las aves de los cielos, los pajarillos que son alimentados todos los días y que no son descuidados, los lirios del campo que se visten hermosamente. ¿Cuánto más valen ustedes?, les dijo Jesús a sus seguidores, hombres de poca fe. ¿En quién estamos confiando? ¿En Claudia Sheinbaum? No. ¿En Donald Trump? No. ¿En mi patrón? ¿En mi empresa? ¿En mis ahorros? ¿En mis inversiones? Podemos confiar en todo eso, pero tarde que temprano nos van a defraudar. Me puse a hacer el ejercicio de investigar de los presidentes que hemos tenido, desde Carlos Salinas de Gortari, y luego Cedillo, y luego Fox, y luego Calderón, y luego todos los que han venido, y le dije a la inteligencia artificial, califícamelos. Y ya ve cómo hace un análisis muy profundo, temas de seguridad, temas de finanzas, temas de esto, y casi todos salen reprobados. Casi todos. Cedillo es el que sale mejor. Entonces, no podemos confiar en nuestro gobierno. No podemos confiar en nuestros bancos. No podemos confiar en nuestro patrón. No podemos depender ciegamente de nadie. Pero nuestra confianza está en el Señor. Cuando esta pobre viuda llegó a su casa, seguramente tuvo algo que comer o algo que cenar. Porque el propósito de Dios no es vaciar nuestros bolsillos, sino llenarlos con abundantes bendiciones. Cada vez que hacemos un viaje misionero, yo me sorprendo de cómo fluyen las bendiciones y llegamos cargados a la sierra y compartimos, y a veces las filas están bien largas y nos preocupamos, nos estresamos, se nos van a acabar las despensas. Siempre nos sobran. Dios multiplica, Dios engrandece, Dios hace maravillas.
Y Dios va a multiplicar tus recursos, tus talentos, tus habilidades si los inviertes en su reino. Si te desprendes de esas dos moneditas que tal vez son tu tiempo, tus energías o tus talentos. Dios se preocupa por las aves, se preocupa por los lirios, por los animales. ¿No se va a preocupar por nosotros? ¿No nos va a tender la mano cuando estemos caídos? Dios levanta al caído y multiplica las fuerzas del que ya no tiene ningunas. Dios es algo maravilloso. Concluyo con esto. Romper con la cultura de la sobra. Debemos de dejar de entregarle a Dios el tiempo que nos queda al final del día, el dinero que nos sobra en la cartera o los talentos que usamos cuando ya no estamos cansados. La viuda no dio lo que le quedaba, entregó su sustento. La verdadera adoración empieza cuando lo que damos deja de ser cómodo y requiere un paso de fe. Para ninguno de nosotros sería difícil depositar en la ofrenda 2 moneditas de 2 pesos. Si buscamos en nuestro monedero, a lo mejor en nuestras bolsas, por ahí traemos una moneda y no sería para nada difícil depositarla ahorita a la hora que recogamos la ofrenda. Pero aquí para esta mujer implicaba todo lo que tenía en ese momento. Y nos invita y nos desafía a nosotros para que no le demos a Dios las obras de nuestro tiempo, las obras de nuestros talentos, las obras de nuestras energías. En Estados Unidos, la gente jubilada es la gente que más trabaja en las iglesias, la gente más dispuesta a servir, a cooperar, a trabajar en los eventos. Y yo me pregunto, ¿por qué no ocurre lo mismo en México? Si ya no tenemos un trabajo en el cual dedicar 8 o 9 horas, ¿por qué no dedicarle parte de ese tiempo al Señor y servirlo con entrega y pasión? Número 2, auditar de forma radical nuestras prioridades. Las estadísticas no mienten. Si pasamos 7 horas frente a las pantallas y solo 20 minutos en la presencia de Dios, no es un problema de falta de tiempo, sino de enfoque. El desafío práctico es rescatar el diezmo de nuestro tiempo. 1 hora y media para invertirlo intencionalmente en la oración, la lectura de la palabra y el servicio. 1 hora y media de tu tiempo no te pertenece, es de Dios. Te lo robas, yo me lo robo, pero no nos pertenece. El tiempo le pertenece a Dios. Para que ores, para que leas la palabra, para que sirvas, para que visites a una persona en desgracia, para que le mandes un consejo de aliento a alguien que lo requiera, para que visites un hospital, un orfanatorio o un asilo de ancianos. ¿Cómo nos hace falta invertir nuestras prioridades? Que las tenemos todas desordenadas. Número 3, desafiar el temor al futuro con generosidad extrema. El hábito de buscar la moneda más pequeña para ofrendar nace del miedo a la escasez y de poner nuestra seguridad en el dinero. La viuda de la historia rompió el sistema económico de su época porque entendió que su provisión no dependía de las 2 monedas, sino del Dios del templo. ¿De dónde depende tu provisión? Me vas a contestar, de mi patrón. Me vas a contestar, de mi empresa, de mi familia, pero yo te voy a responder, depende de Dios, depende del Señor, dependemos de Él. En la mañana batallé un poquito para levantarme. Esta semana, como el martes, empecé a sentirme resfriado. ¿Y cómo me cae gordo resfriarme en el verano, con los calores y todo? Pero gracias a Dios que me puedo parar a predicar y decirte que Dios es fiel, es maravilloso y es glorioso, que Dios tiene el control de tiempos, circunstancias y personas. Y si te da la fuerza para caminar, la fuerza para levantarte, la fuerza para ir a trabajar todos los días, debes de estar profundamente agradecido, gratamente agradecido con el Señor. Y número 4,
Abrazar el sacrificio que transforma el corazón. Al igual que el niño del billete de $5 que ahorró durante semanas, la madurez espiritual se nota cuando dar nos cuesta. Dios no busca vaciar nuestros bolsillos, sino llenar nuestros corazones. Cuando nos desprendemos con alegría de lo que tenemos, lo hacemos con la certeza absoluta de que aquel que alimenta las aves del cielo nunca dejará nuestra fe en vergüenza. Dios suple, Dios restaura, Dios cambia y Dios multiplica. Somos testigos de ello. Cuando recién empezamos la iglesia, hace 20 y tantos años, las primeras reuniones donde llovió, me acuerdo que un día llegué a mi casa a las 3 de la mañana ayudándole a sacar sus vehículos que se atascaron por todas partes en los caminos aledaños. Eso nos ocurrió 2 veces, que las lluvias fueron abundantes y los vehículos se quedaron atascados. Aquí mismo en el estacionamiento se quedaban atascados vehículos. Eso ocurrió hace más de 20 años. Hoy, si se fijó, está cerrada la calle Acebo. Nos pavimentan el acceso. ¿Es fiel Dios o no es fiel Dios? ¿Es maravilloso el Señor o no es maravilloso el Señor? Hemos crecido, nos hemos multiplicado, estamos cómodos, estamos felices, la mayoría tiene trabajo, la mayoría tiene alimento en su casa. ¿Qué más pedirle a Dios si nos da salud, nos da trabajo y nos da bendición? Y luego, a veces nos recompensa con una gran pareja y con unos grandes hijos. ¿Qué más le podemos pedir al Señor? ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Le da gracias a Dios por su pareja si la tiene? ¿Le da gracias a Dios por sus hijos, por sus nietos y por la provisión que hay en su casa, donde no falta la comida, donde no falta la bebida, donde no falta la gasolina para su automóvil? Somos grandemente bendecidos. Somos grandemente prosperados y vamos a hacer más, porque las 2 monedas que tenemos las depositamos en el altar. Ahora pregúntese, ¿qué es la moneda que Dios quiere que yo deposite en esta tarde? No estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de talentos, de energías, de tiempos, de ministerios. Pregúntese, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo produzca? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo realice? John Muller, termino con esto, fue un hombre de Dios que Dios levantó en Inglaterra porque había muchos niños huérfanos y empezó a buscarlos, formó el refugio, formó la casa y llegó a tener más de 2,000 de ellos. Y él dijo, nunca le voy a pedir nada a nadie, siempre lo voy a pedir solamente a Dios. En una ocasión estaban todos los niños sentados esperando el almuerzo, no había absolutamente nada que darles a los niños. Las cocineras fueron con el señor Muller y le dijeron, ¿qué hacemos? Déjame entrar a mi cuarto de oración y a pedirle un milagro a Dios. Al ratito tocaron a la puerta. El panadero iba al palacio y se le rompió la carreta, se le iba a echar a perder todo el pan y trajo pan para los niños. Y como esos milagros fueron múltiples y en muchas ocasiones, él jamás le pidió un 5 a nadie y Dios proveyó en abundancia. ¿Qué puede hacer Dios con mis escasos recursos? Maravillas, señales, prodigios, cosas grandes. Pregúntate, ¿cuáles son las monedas que yo tengo que Dios quiere? A lo mejor es tu tiempo, a lo mejor es tu servicio, a lo mejor es tu visión, a lo mejor es tu ministerio, a lo mejor es tu corazón, porque ni siquiera el corazón le has rendido a Dios. Te pregunto, ¿quisieras depositar esas moneditas en el tesoro de Dios? Si quieres, ponte de pie.